Hola, muchas gracias. Bueno, pues me toca hablar de una tarea difícil, que es la de intentar avizorar dentro de lo difícil que es qué puede pasar desde el punto de vista macroeconómico, no tanto de los mercados, aunque al final va todo unido, tras esta epidemia de COVID, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que empezar un poco por pensar que pase lo que pase. Aquí no vamos a hablar tanto desde el punto de vista médico, porque no somos médicos y no sabemos, pero pase, lo que sí que tenemos claro es que los escenarios macro que se van a abrir delante de nosotros van a ser totalmente diferentes para Europa y para Estados Unidos. Esto el mercado ya lo tiene claro y la prueba la tenemos, pues si tomamos este gráfico en el cual se ve pues un poco lo que han hecho las acciones de Estados Unidos en relación con el resto del mundo, pues como vemos, ya hace mucho tiempo que Estados Unidos lo está haciendo mejor, pero en los últimos tiempos, donde ya la crisis se ha movido de una manera más notable, pues ellos a nivel de mercados lo han seguido haciendo mejor. No digamos nada, pues si lo vemos un poco mejor en gráficos, pues vemos un SP500 que ahora mismo, pues cuando estamos grabando el programa, pues ha rectificado, ha corregido un 61,8% de Fibonacci de toda la gran caída anterior. Pero es que si nos vamos al IBEX 35, podemos observar que no ha llegado ni a un simple retroceso del 38,2% de Fibonacci. Bueno, las bolsas al final lo que están es reflejando un poco el trasfondo económico y lo que están diciendo las bolsas. Estos señores se recuperan tanto y Europa no. Y nuestro país en particular, España, mío, porque esto se oye también, lo estarán oyendo muchas personas en Latinoamérica. Pero bueno, en nuestro país pues igual, peor, estamos peor que los demás. Esto es porque sí, es un capricho de los mercados, no. Es un problema de que ante una crisis como esta, los resultados de salida, los escenarios macro que van a venir después de la salida, van a estar totalmente en función de las cantidades que estamos poniendo encima de la mesa para solucionarlo. Porque evidentemente el tejido empresarial no puede soportar un, un golpe, un shock económico como el que estamos recibiendo. Vamos a ver, no podemos menospreciar lo que estamos viviendo. Aquí he preparado un pequeño gráfico relativo al Reino Unido. Bueno, Reino Unido no deja de ser otra potencia económica y al final pues estamos todos más o menos a la par. La bajada que vamos a tener del Producto Interior Bruto no tiene parangón en el Reino Unido desde el año 1706, desde la época de la gran burbuja de las compañías de los mares del sur, desde 1706. Yo es que no sé si nos hacemos una idea en estos tiempos donde, lógicamente, los políticos mundiales, americanos, chinos, europeos, españoles, pues intentan, en la medida de lo posible, pues templar gaitas, como digo yo, calmando los ánimos, pues es normal, y que si la recuperación en V, que si la recuperación en no sé qué, o en V asimétrica, en V de raíz cuadrada, bueno, he visto cosas muy originales. Todo eso está muy bien, ahora lo veremos, pero la realidad es que en el Reino Unido no se han dado un batacazo económico de las proporciones actuales desde el año 1706. Creo que esto nos debe invitar a tener una reflexión muy serena sobre lo que viene ahora. Mi conferencia va a ser un poco realista. Alguno la podrá entender como pesimista, pero yo la llamo realista. Creo que no hay una concienciación suficiente de cómo va a salir la macro de esta. Está muy bien lo que pone en el gráfico.
esto es lo que va a pasar, no es una proyección, es una realidad. Esto ya no hay quien lo salve. Esto es el Producto Interior Bruto del trimestre anterior que ya cayó y esto es lo que va a caer este trimestre que es insalvable. Estamos a mediados de mayo. Las empresas aún no han reabierto en su mayoría en ningún punto de Europa ni en el Reino Unido. Están poco a poco, estamos empezando lo que se llama la desescalada, esa palabra que no existe en el diccionario. Yo prefiero llamarla la fase de reapertura. No da tiempo. El segundo trimestre termina a finales de junio. No nos da tiempo ya. Y esto va a suceder. Goldman Sachs está hablando de, por decir un banco de inversión de los más famosos, de unas cifras de caída en este segundo trimestre, pues absolutamente escalofriantes. Y no me parece que estén dando unas cifras frívolas. Se están basando pues en las cifras macro que están saliendo. Es que estamos hablando de en Estados Unidos un 40% de caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, un 40%. ¿Desde cuándo no se veía eso? Este es el Reino Unido, pero en Estados Unidos nos remontaríamos pues antes de la Gran Depresión de los años 20. Tendríamos que irnos ahí para encontrar un precedente remotamente parecido. En Europa, pues Goldman también hace previsiones bastante peores con caídas similares. En algunos países como el nuestro, muy dependiente del turismo, que es el gran lastre que vamos a tener, como España, pues ahí vamos a tener en el turismo pues el punto débil. Para los oyentes que nos están oyendo desde Latinoamérica, también habrá repercusiones graves. De aquí no se va a librar nadie, no hay ningún país del mundo que se vaya a librar de esto. Esto es una realidad. Ahora, lo que pone aquí de la proyección para lo que tiene que venir, ahí es donde discrepamos con la mayoría de la gente. Esto sí que es una ficción. Claro, nos podemos agarrar a decir, bueno, ahora viene esto, pero luego viene esto, la famosa recuperación en V. Miren, hoy Bank of America ha hecho su encuesta entre grandes gestores de fondos, su encuesta mensual, y los grandes gestores de fondos han votado en un 75% a que no hay una recuperación en V, sino una recuperación en U o en W. Es decir, una recuperación, vuelta a la caída, vuelta a la recuperación. O en U, pues una recuperación, una fase de meseta que cuesta bastante y luego sigue la recuperación. Y solo un 10% de estos grandes gestores de fondos opinan que tendremos una vuelta en V. Lo de la vuelta en V no se la cree nadie. A nivel particular puede que sí, pero no se lo cree nadie. Así que tenemos que estar preparados. No va a haber vuelta en V. La Reserva Federal, la semana pasada, Powell ha sido muy camaleónico. La semana pasada era uno y esta semana es otra. La semana pasada, que se puso en plan realista, advirtió pues de que no va a haber recuperación a corto plazo, de que esto va a tardar mucho, que va a ser muy serio y que tendrán que poner más ayudas porque si no, no se va a llegar a ningún lado. Pero esta semana le han leído la cartilla y por motivos políticos ha tenido que salir a templar gaitas, como decía antes, que si, bueno, que no será la cosa para tanto, que tal y que cual. Vale. Quien se haya leído el boletín de estabilidad financiera que publicó la Reserva Federal el viernes en cuanto cerró el mercado, verán que hay dos párrafos en los cuales la Reserva Federal se pone extremadamente negativa y llega a decir que los precios de los activos no están descontando eficientemente la que se nos viene encima. Eso lo dijo la Reserva Federal en su boletín de estabilidad financiera a cierre de la semana pasada. El propio BCE ha dicho palabras muy parecidas. Bien, entonces, si estamos con esto, volvemos al origen de lo que estábamos diciendo en un principio. Según las ayudas que se estén poniendo encima de la mesa, pues así saldremos así será el escenario macro que venga después. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Nos vamos a centrar solo en las dos grandes áreas, Estados Unidos y Eurozona. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Un paquete de 3 billones de dólares aprobado por el gobierno. Medidas de QE o de compra de activos por parte de la Reserva Federal superiores a 3 billones de dólares.
otro paquete de otros 3 billones de dólares en manos del Congreso. Ahora mismo lo están discutiendo, que posiblemente tarde o temprano verá la luz. Yo ya me he perdido con la de billones de dólares que hemos hablado. Medidas de la zona euro. Sálvese quien pueda y cada uno que se apañe como pueda. Y es lo que hemos hecho. En España, ¿cómo estamos intentando salir de la crisis? Estamos intentando salir de la crisis con unas líneas ICO, que bueno, pues el gobierno ha puesto toda su buena voluntad, la banca también, pero no está llegando a mucha gente, a muchos se los deniegan. Ayer dijo el gobernador del Banco de España que las empresas que tengan problemas, pues que no se les puede ayudar. Entonces, todo el mundo tiene problemas ahora mismo. O sea, solo las empresas que eran muy solventes antes de la crisis, parece ser que son las que van a salir ahora de la crisis. O sea, España se está apañando con la línea ICO, con el tema de los ERTES y sacando dinero de no se sabe muy bien dónde. Ayudas de la Unión Europea escasas y ahora salen con que va a salir un fondo de reconstrucción europeo de 500.000 millones de dólares, de euros, que primero, eso es una cantidad homeopática. Recuerden las cifras que acabamos de decir para Estados Unidos, eso es una cantidad homeopática y ridícula para lo que necesitan los 27 países de la Unión Europea. Ridícula. 500.000 millones de euros no van a reconstruir Europa con la que está cayendo. Pero es que no solo es eso. Encima, esos 500.000 millones de euros los tiene que aprobar ahora los 27 países de la zona euro y Austria ya está diciendo que no se puede dar vía transferencias, que habrá que hacerlo vía préstamos. Holanda ya está poniendo también pegas, que habrá un condicionado duro. Y lo peor de todo es que, según todos los indicios, va a ser tal el trámite burocrático que va a llevar todo esto que las ayudas no aparecerán hasta primeros del 2021. ¿Ustedes se imaginan a dónde estará Europa, como sigamos así, con los estados que están teniendo que tomar medidas unilaterales sin tener la financiación necesaria? Ni España, ni Italia, ni Francia les llega ya el dinero para poder tapar las goteras nacionales que hay por todos los lados. ¿Cómo vamos a aguantar hasta el año 2021 hasta que aparezcan estas ayudas que además son insuficientes para 27 estados? Y ojo que nos tenemos que poner de acuerdo 27. Nada menos. Bueno, pues me van a permitir que sea muy pesimista sobre lo que va a pasar en el escenario macroeconómico europeo comparado con el escenario macroeconómico de Estados Unidos. Mi primera recomendación, yo es lo que voy a hacer con los activos que asesoro. No voy a estar en Europa, lo siento mucho, pero yo no voy a estar en Europa porque el escenario macroeconómico de salida no puede ser jamás mejor que el de Estados Unidos cuando ellos están poniendo todas las ayudas que están poniendo encima de la mesa y aquí no. Evidentemente las ayudas tienen la segunda parte, grandes emisiones de deuda, en fin, ya hemos visto los bonos como han estado trastabillando un poco por todo esto, pero es que por lo menos ellos van a salir de la crisis mucho más rápido. Además, hay otro factor que me ha gustado mucho, esto lo publicó unos buenos amigos en su página web, este gráfico que muestra un poco las diferentes estructuras que tienen las compañías europeas y las americanas. Este estudio lo publicó Deutsche Bank y es un estudio buenísimo en el cual se ve cómo vamos a tener, aparte de por todo lo que estamos diciendo, vamos a tener muchísimos más problemas en Europa que en Estados Unidos para salir de la crisis. Miren qué estructuras, voy a intentar agrandarlo todo lo que pueda, qué estructuras tan diferentes de financiación tienen las empresas, sector corporativo en general, en la zona euro y en Estados Unidos. Miren la zona euro, la tarta de color naranja, financiación bancaria. Nuestra cultura financiera lo basa todo en la financiación bancaria, 80%. En Estados Unidos, la financiación bancaria es solo el 19%. Es que no tiene nada que ver, solo el 19%. Un 28% de financiación está en bonos con un nivel de rating superior a o por encima y un 28% pues está en financiación bancaria en bonos con
con rating pues inferior, de triple B, por ejemplo. Mientras que en Europa, entre los dos, pues estamos hablando de un 56% en financiación vía bonos, mientras que de un 56% en Europa solo tenemos un 16%. Y bueno, y aparte, pues todas las otras formas de financiación. Esto va a ser una soga al cuello para salir de la crisis. Porque vamos a volver a poner encima de los hombros de la banca, que ya de por sí pues está sufriendo mucho, está sufriendo muchísimo, vamos a poner encima de sus hombros ahora una buena parte de la responsabilidad de la salida. Y el sector bastante tiene con la que le está cayendo, con esos tipos de interés negativos que están destrozando sus balances y, bueno, y todos los problemas que hay. La morosidad, ellos van a tener una subida, pero no por mala praxis de los bancos, sino por pura fuerza de las cosas, ¿no? De la crisis tan grande que vamos a tener, suspensiones de pagos, concursos de acreedores. Esto va a ser enorme lo que va a pasar en Europa, con todo el peso encima de los bancos. Unos bancos que, si nos vamos al gráfico del sectorial bancario europeo, están ahora mismo, vamos a ponerlo en gráfico de meses, unos bancos que ahora mismo están en mínimos históricos. Por todo este sufrimiento al que le está sometiendo, este estrés enorme, la situación económica. Y ahora les vamos a poner, ya le estamos poniendo en los hombros pues esta salida de la crisis. Ahora mismo un préstamo ICO tiene un 20% del que tiene que responder el banco, el 80% que tiene que responder el Estado. Bueno, ya sabemos estas cosas como son, luego eso cuesta cobrar. ¿Saben cuál fue la tasa de morosidad de la última línea ICO en la crisis del 2008? No es un error, la he revisado la cifra, pero fue superior al 80%. Imagínense lo que puede caer para el sector. Entonces, nuestra modesta recuperación, un poco de cara a la salida de la crisis, pues sería que es bastante más seguro invertir, ya sea el área en la que invirtamos, ya sea deuda o sea bolsa o sean otros activos, parece más seguro invertir en la zona dólar que invertir en la zona euro. Y especialmente es una mala idea para nosotros porque dentro de toda esta estructura de sufrimiento que parece que viene en estas áreas, especialmente peligroso pues invertir lógicamente en los países pues más afectados, que son los del sur. Hay mucha división entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, pues Francia, perdón, Italia, España, Portugal, pues posiblemente sufran más aún, con lo cual aún es peor idea. Como ven, el mercado ha puesto a cada uno en su sitio, según las perspectivas de salida macroeconómica que hay de todo este enredo. Estados Unidos está mucho mejor, sus mercados financieros, Europa está bastante peor y los países del sur bastante peor aún que los de medio de Europa. Que el DAX, por ejemplo, sí que ha retrocedido casi más de un 50%, mientras que en España no hemos llegado ni al 38,2% de Fibonacci, como comentábamos en un principio. Además, tenemos que tener en cuenta un factor, ya tras aclarar un poco cómo vemos las salidas de las diferentes áreas, tenemos que tener en cuenta un factor que a mí me inquieta mucho, y es este. Se está dando un fenómeno que macroeconómicamente podría ser un hándicap enorme, como volvamos a tener otra oleada de caídas en las bolsas, teniendo en cuenta que los escenarios macro de salida son complejos. Ya hemos decidido que Estados Unidos lo tiene mejor que Europa, pero aún así, con estas cifras macro tan enormes, esas proyecciones en V son utópicas, con lo cual vamos a salir en U o en W incluso en Estados Unidos, y esto va a conllevar mucho sufrimiento aún en los mercados, como es evidente y no puede ser de otra manera, ¿no? No podemos recuperarnos de la peor situación en siglos en cuestión de 10 minutos. Entonces, lo que me preocupa es que en una situación tan dura como esta, miren este gráfico,
la actividad de los pequeños inversores está siendo frenética. Los pequeños inversores se están tirando de cabeza al mercado de acciones. El gráfico es impresionante. El fenómeno este es en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Japón. Hay noticias de una oleada de pequeños inversores que se están lanzando a los mercados considerando que es una gran ocasión de compra. Está pasando en la India, estas noticias salían ayer, incluso en China, en la medida de lo que ellos dejan invertir y demás. Esto nos preocupa porque si el inversor particular está metiendo ahora en bolsa mucho dinero y no acierta y el escenario de salida macroeconómico es duro, se van a ver en una situación económica peor que puede lastrar mucho al consumo y esto puede perjudicar más aún la salida de la crisis que ya de por sí parece pues realmente difícil, ¿no? No nos gusta tampoco, ya que hablamos de los particulares, algunas medidas anticíclicas, que no es lo que toca ahora, ahora tocaría justo lo contrario, ¿no? Pero que están pensando algunos gobiernos como subidas de impuestos. Por ejemplo, esa idea que tiene ahora Europa y, por ejemplo, España, Italia, Francia, ya lo han puesto de la tasa Tobin, esa famosa sobre las acciones que la va a pagar el propio inversor, pues hombre, en un mercado tan machacado, por ejemplo, como el español, que ahora nos aparezcan con un impuesto del 0,2% por cada valor que compres, pues no parece que sea precisamente una idea, ¿no? demasiado feliz. Francamente, nos parece pues una mala idea. La realidad, la realidad de las empresas, y esto descarta esos escenarios en V que por parte de las manos fuertes, como han visto, están descartados. La realidad de las empresas es esta. Si tomamos con criterios contables GAAP, que son los más ortodoxos, los beneficios del SP500 en interanual, ahora mismo estamos con una caída de, siempre siguiendo esos criterios GAAP y no de contabilidad creativa que usan algunas empresas, estamos con una caída del 64% interanual. Esto conlleva a que ahora mismo el SP500, en las zonas en las que se mueve, está con la mayor valoración de PER proyectado desde el año 2001. Pero es que incluso bolsas como la alemana, que no ha rebotado tanto ni muchísimo menos, precisamente por este desplome brutal de los beneficios, que en Europa es bastante peor que en Estados Unidos, está teniendo las mayores valoraciones, aquí lo ven, esto sería pues más o menos el PER, desde el año 2009. El Nasdaq dicen que es el sector más favorecido. En la encuesta de Bank of America de lo que están haciendo los gestores, dicen que ellos hacen una especie de abstracción y en tecnológicas sí están entrando. El resto de valores se lo piensan 7 veces. El SP500 está muy distorsionado por los 5 grandes valores tecnológicos que ponderan el 25% de su capitalización. Pero aún así, todo está muy caro. Que podamos decir que la tecnología no se ve afectada por la crisis, bueno, pues es posible que se vea menos afectada por la crisis. Pero yo creo que si tenemos que trazar bien los escenarios macroeconómicos de salida, se nos está olvidando una cosa. O se nos está olvidando a lo mejor a la opinión pública, porque posiblemente a las manos fuertes no se le está olvidando. Y si no, miren esto. A ver, no me lo tengo. Aquí. Este es el gráfico del dinero que ha ido a parar a cash, fondos monetarios, cash. Empieza el crash y la mano fuerte, el que mueve el mercado de verdad, empieza a meter dinero que ya lo llevaba metiendo en el último tramo de su vida de finales del 2019, que las cosas estaban un poco sospechosas, empieza a meter dinero de manera brutal en cash, en fondos monetarios. Esto es de Bank of America.
Estamos hablando de que ahora mismo hay en cash 5 billones de dólares, prácticamente. Eso no se había visto antes en la historia. 5 billones de dólares. Esto es lo que piensa la mano fuerte de los escenarios macroeconómicos de salida del COVID, post-COVID, y es el objeto de esta transferencia. Este es el gráfico más importante de la conferencia. Esto es lo que piensa la mano fuerte. No me fío de nada, ni siquiera quiero bonos, no quiero bolsa, no quiero activos de riesgo, no quiero activos sin riesgo, no quiero nada, no me fío de nada y me voy a cash. Y me voy a cash. ¿Ustedes creen que con este panorama podemos tener mucho optimismo respecto a los escenarios de salida? Cuando veamos este cash empezar a volver a los mercados, el primer mercado que tienen que volver es el de bonos, como es lógico, ya volverán al de bolsa que es de riesgo más tarde, pero de momento no tienen ninguna intención de volver. Y a las pruebas me remito, si vemos el momento en que estamos grabando esta conferencia, pues si vemos, por ejemplo, el comportamiento último de los bonos del futuro, de los bonos americanos a 10 años, por ejemplo, gráfico diario. Mire, ¿cómo puede ser que los bonos americanos que tuvieron esta dislocación grave aquí se vendían bonos y se iba a cash? En este gráfico que acabamos de ver aquí. Ahí, todo este cash salía en buena parte, aparte de la bolsa, de aquí, de los bonos. Claro, la Reserva Federal vio que se le estaba dislocando el mercado. La Reserva Federal lo que no puede consentir es que los bonos del Tesoro tengan una rentabilidad disparada que esté provocando un efecto en este momento económico pues, catastrófico. Entonces la Reserva Federal intervino y empezó a comprar bonos. Aquí tuvo que comprar bonos a ritmo de, tomen nota, de 75.000 millones de dólares al día y consiguió hacer que el mercado se recupere. Como no podía mantener el ritmo, es imposible mantener ese ritmo, fue bajando lentamente. Aquí ya compraba ritmo de unos 15.000 o así millones de dólares al día y ahora mismo está en un ritmo de unos 6.000 millones de dólares al día. Ojo, que estamos hablando que desde aquí nos hemos movido en un promedio de compras de 15.000 millones de dólares al día, es decir, 75.000 millones de dólares a la semana. Y a pesar de las compras de la Reserva Federal, los bonos no suben, no suben. Es decir, sigue habiendo una venta masiva de manos fuertes que se los vende a la Reserva Federal, que es quien se los queda. Lo único que está haciendo es que se contenga la caída. ¿Quién le está vendiendo a la Reserva Federal esa cantidad enorme de bonos? Pues miren, aquí tienen la respuesta. Las manos fuertes para meterlo en cash. ¿Qué grado de confianza podemos tener en una salida de escenario macro cuando las manos más fuertes del mercado ni siquiera confían en los bonos del Tesoro? Ni en eso. Evidentemente, va a costar mucho que la mano fuerte recupere la confianza y si la mano fuerte le va a costar mucho recuperar la confianza, evidentemente a las empresas también, a sus empresas también y a la economía en general también. Y por mucho que veamos a esos consumidores lanzándose a la inversión, nos preocupa mucho de una manera pues un tanto a lo mejor demasiado atrevida para la que está cayendo, pues esto nos inquieta. No vemos las cosas claras y creemos que necesitaremos todo el año 2021 para ir recuperando todo el desastre económico que se ha montado y posiblemente una parte del 2022. Todo esto, claro está, condicionado a que no volvamos a entrar en un periodo de reclusión o de lo que hemos tenido ahora, que estamos pues, encerrados en casa en muchísimos países del mundo. Porque si eso es así, porque el virus vuelve a avanzar, tiene un rebrote y se vuelve a parar, las cosas se van a poner muy feas. Muy feas, porque todas estas previsiones que ya de por sí no son optimistas y que requieren de mucha prudencia, porque vamos a necesitar mucho tiempo para reconstruir el tejido empresarial y todos los circuitos económicos, pues ya ni les cuento lo que podría pasar. Y aún nos quedaría un tema por ver. Como decía hace unos minutos, que he pasado a otro tema, vuelvo a lo que decía entonces,
Si queremos fijar bien cuáles son los escenarios macro de salida, estamos cometiendo un error de base y es centrar todo en el virus. Se nos olvida algo importantísimo. Aquí yo creo que a nivel análisis se está cometiendo bastante error. Cómo se está enfocando la situación. Hemos enfocado la situación de que esta crisis que acabamos de tener ha venido única y exclusivamente por el virus y que cuando nos recuperemos del virus todo volverá a la normalidad. Pero esto no es así. ¿Recuerdan ustedes cómo casi todos los analistas del mundo a primeros de enero decían, la bolsa se ha desconectado de la realidad? La situación macroeconómica es preocupante y no se entiende que la bolsa esté subiendo de esta manera. Cuando estábamos por aquí, en el SP500, había muchísima gente muy preocupada por toda esta zona. Entonces apareció el acuerdo comercial, que fue desde principios de octubre el que causó este último tramo de subida que tensó mucho las cosas y la gente pues veía todo con miedo, ¿no? Yo recuerdo que por aquellas fechas nosotros despedíamos todas las crónicas diarias diciendo sigan bailando porque la tendencia es alcista, pero bailen cerca de la puerta, igual que nosotros lo decíamos mucha gente. Y entonces llegó esto. Esta caída llegó solo por el virus. Ese es el error que estamos cometiendo en el análisis, porque si no comprendemos que la caída no solo vino por el virus, no entenderemos bien cuáles son las salidas macroeconómicas a toda esta crisis. Aquí la economía ya estaba trastabillando. Alemania ya estaba en recesión. Lo que pasa es que teníamos el absurdo de que la bolsa alemana seguía subiendo cuando Alemania ya estaba en recesión. Los políticos decían que no, pero los datos macro decían que sí. En todo este tramo, Alemania ya estaba entrando en recesión. ¿Y por qué estaba entrando en recesión Alemania? ¿Por el virus? No, si no sabíamos ni que existía el virus. Teníamos un enfriamiento económico de gran envergadura que había provocado que este país en concreto empezara a tener problemas por la guerra comercial. Exceso de valoración, guerra comercial que estaba parando, el sector de manufacturas estaba ya paralizado a nivel mundial y se estaba contagiando servicios. Y en ese momento apareció el virus. Lo del virus fue trágico, pero es que se nos está olvidando que estaba esa situación previa. ¿Cuál es el problema? Que ahora resulta que esa situación previa de guerra comercial que había provocado un grave enfriamiento económico a nivel sector de manufacturas y que se estaba contagiando servicios, pues acaba de activarse de nuevo. Estados Unidos y China han entrado en otra fase peor aún de guerra comercial. Ayer decía Nomura, la gestora nórdica, muy buena por cierto, perdón, Nomura, Nordea, la gestora nórdica muy buena por cierto, decía que todo el mundo sabíamos que el acuerdo comercial había nacido muerto. Ellos siempre lo dijeron, que el acuerdo comercial había nacido muerto. Nosotros hemos pensado siempre igual. Pero ahora mismo está más muerto que nunca ese acuerdo comercial. No sabemos hacia qué vamos. Estados Unidos toma medidas contra China cada día y China contesta con medidas aún peor. Nos estamos enzarzando de muy mala manera y ya esa guerra entre ambos había causado un enfriamiento previo al virus que era el caldo de cultivo para que la caída haya sido tan terrible como ha sido. Eso no parece que vaya a cambiar y esto complica cualquier cálculo que podamos hacer sobre los escenarios macroeconómicos de salida. Porque uno puede preguntarse, ¿y a santo de qué Estados Unidos resucita ahora este enredo? ¿A santo de qué con la que nos está cayendo encima? Pues miren, yo creo que este gráfico lo explica. Este gráfico es una encuesta entre la opinión pública de Estados Unidos sobre si están a favor o en contra, qué piensan de China, si están a favor o en contra. Entonces, como podemos ver, el 66% de los norteamericanos tienen una opinión negativa sobre China y un 26% la tienen favorable. Es decir, máximos históricos de, no sé cómo llamarlo, de susceptibilidad hacia China o como lo queramos llamar, o de animadversión hacia China por parte de los norteamericanos.
comprenden ya por qué los políticos están resucitando la guerra comercial. Y no solo los republicanos, también los demócratas están pidiendo que le den estacazos a China. Evidentemente, los políticos están viendo en plena campaña electoral, en noviembre tenemos las elecciones, pues estamos viendo que están intentando sacar votos atacando a China porque saben que la opinión pública está contra China. Con lo cual, no esperamos que lo de la guerra comercial se apague. Lógicamente, siendo las elecciones en noviembre como son, sí que contamos con que tanto el gobierno como la Reserva Federal de Estados Unidos, y estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa, que ahí se queda la pobre, pero sí en Estados Unidos sí que contamos con que pongan toda la carne en el asador, que hagan absolutamente todo lo posible para llegar a primeros de noviembre, cuando sean las elecciones, con los mercados lo más calmados posible. Pero después de las elecciones, que sea lo que Dios quiera, porque ahí ya van a cejar la presión, que no se puede mantener indefinidamente. Y las elecciones son a primeros de noviembre, es decir, toda esta situación de medidas, de cosas, se puede apagar repentinamente a partir de noviembre. Y además puede haber grandes cambios según quien gane. Las encuestas ahora mismo pues, son favorables a Trump, pero no es una distancia suficiente como para asegurar nada. Si entrara Biden, pues tiene otro programa político diferente y a saber cómo se lo tomarían los mercados. Así que tenemos una especie de red protectora macroeconómica hasta que empiecen las elecciones en Estados Unidos, pero después pues ya veremos lo que pasa. En este mundo donde macroeconómicamente vamos a pasar las moradas, nosotros creemos que hay una oportunidad, lo hemos visto aquí, en los bonos americanos. Es algo que no se entiende fácil, cómo puede ser que los bonos americanos no estén subiendo más. Las rentabilidades a cierre de ayer, por ejemplo, del bono americano a 10 años eran del 0,7%, cuando lo lógico con la que está cayendo es que llegara a un entorno del 0,2 o incluso nosotros no descartaríamos, aquí vemos valor a medio plazo donde se puede arañar algo en los bonos, porque es muy difícil que se pueda aguantar esto sin que se vaya a una rentabilidad de entre el 0 y el 0,2, 0,25, con lo cual habría bastante que ganar en los bonos. Es una posibilidad bastante seria. Y desde luego no descartaríamos la posibilidad de que tuviéramos finalmente tipos negativos. Aquí vemos que hay mucho pesimismo respecto a los grandes especuladores con los bonos. Esto por ley de sentimiento contrario es bueno y es un poco la gran asignatura pendiente que nos queda, ¿no? Voy a dar un repaso que me había preparado varias fotos. Aquí tienen, por ejemplo, para terminar, una foto con el grado de cumplimiento que lleva ahora mismo China del acuerdo comercial. Como vemos, pues realmente no podemos decir precisamente que se estén matando mucho para entrar ahí. Los bonos pueden ser una buena apuesta para lo que queda, los activos de riesgo puede que los consigan aguantar pues por el tema de las elecciones y demás, pero no vemos claro que sea fácil que en algún momento de los próximos meses pues no tengamos más sustos a la baja, siguiendo un poco la evolución macroeconómica, que va a ser de recuperación bastante más lenta de lo que se está descontando. Tendremos que mirar con el rabillo del ojo cómo va la guerra comercial. Hay un factor importante y es que cuando aparece la guerra comercial, el Nasdaq, que tiene mucha fuerza y que este sí que está totalmente al margen, ¿no?, de la crisis y de todo, miren cómo está, al Nasdaq sí le afecta. El Nasdaq no considera que las noticias sobre el virus o sobre los datos macro espantosos que están saliendo pues puedan afectarle, pero lo de la guerra comercial sí le afecta, y es cierto, esto sí que afecta a las tecnológicas de manera notable. Terminaríamos la conferencia pues más o menos como la empezamos, ¿no? Volviendo a poner este gráfico de lo que está pasando, de lo que está previsto en Reino Unido y diciendo pues que si lo que está pasando es así, si Estados Unidos posiblemente a cierre de abril, perdón, a cierre de mayo, esté llegando a una tasa de paro del 25%, algo que no había llegado ni siquiera en la depresión de los años 20,
si el Producto Interior Bruto en todas las potencias mundiales este trimestre va a tener la mayor caída desde 100 años, creo que por sentido común esperar salidas macroeconómicas maravillosas y muy bonitas en muy pocos meses son absolutamente utópicas y desde luego lo que son es poco sensatas. Son poco sensatas, ¿no? Porque el sentido común, ya no por análisis macro, sino simplemente por sentido común, pues ante una crisis de esta gravedad, pues nos indica que la salida va a ser realmente muy lenta. Están saliendo los últimos días muchos medicamentos milagro, vacunas que van muy bien, etcétera, pero los expertos médicos nos advierten que no debemos esperar medicamentos efectivos hasta como pronto un año y medio. Es lo que hay. Por motivos políticos se va a seguir fomentando mucho todo eso de los medicamentos milagro y yo me tomo no sé qué pastilla o no sé qué. Bueno, se han llegado a decir barbaridades auténticas también por parte de los políticos a este respecto, pero no parece realista que haya una posibilidad de medicación que pueda parar la epidemia pues antes de ese plazo. Lógicamente, conforme ya el mercado vaya viendo que esa solución llega, pues será de gran ayuda. En resumen, prudencia, no hay salida fácil a este tema, los mercados están muy tocados y les dejo el último gráfico para que se quede en la retina. Cuando la mano fuerte veamos que sale de aquí, del cash donde se ha refugiado, cosa que de momento no tiene la más mínima intención de salir, pues tendremos que pensar que empiezan a confiar en la economía, que volverán a confiar en invertir, en que sus empresas van a ir mejor y que todo funcionará mejor. Mientras tanto, mejor ser muy prudentes y lamento haber dado la sensación pues, de haber sido un tanto pesimista, pero mi opinión modesta, que puedo estar equivocado, pues es que en general estamos infravalorando un poco lo que va a pasar. Esto es un poco como cuando todos hemos tenido la tentación de decir, vamos a montar una empresa y nos hemos cogido una hoja Excel, le hemos empezado a ponerle datos, pues yo voy a ingresar no sé cuánto y voy a tener no sé cuántos gastos y tal. Oye, pues mira, me salen las cuentas, voy a poner mi empresita. Y luego cuando la hemos puesto, nos hemos encontrado con un millón de pegas con la que no habíamos pensado y en nuestro interior hemos pensado, qué cierto es eso de que el diablo está en los detalles. Es muy bonito hablar de recuperaciones en V y todo esto, pero eso son fantasías. El diablo estará en los detalles, en las mil y una cosas que se nos está olvidando ahora, que se nos están pasando por alto, o en las mil y una cosas que sucederán y que no teníamos previstas, como por ejemplo esta reactivación de la guerra comercial. Al final, hacer demasiadas previsiones y tenerlas como dogmas de fe, pues es erróneo porque siempre en el mercado aparecen cisnes negros, blancos y de todos los colores con los que nunca habíamos contado. ¿Se acuerdan cuando la invasión de Rusia? ¿Se acuerdan cuando los misiles, aquellos que dispararon los otros? Ahora aparece otra vez la guerra comercial. ¿Quién iba a pensar esto del virus? Todas estas cosas, todos estos factores que aparecen constantemente en el mercado y que nos obligan a recalibrar nuestra opinión. Muchas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes y gracias, por supuesto, a Rankia por su amabilidad de haberme invitado. Gracias a ti, José Luis, y gracias a todos los asistentes.